Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos grabando. Bienvenidos a la segunda clase de Mecánica y Termodinámica, turno A, del segundo cuatrimestre. Hoy vamos a seguir con cinemática en una dimensión. Si tenemos tiempo, empezamos ya a trabajar en dos o más dimensiones, ¿sí? Vamos a hacer entonces un repaso rápido de lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada, básicamente, dijimos, bueno, nuestro objetivo de esta clase es describir el movimiento de cuerpos puntuales. Acá era la primera aproximación que tomábamos, es decir, aproximar los objetos que se mueven por puntos. La base racional de esa aproximación es que nos importa solo el movimiento de traslación. Entonces, como solo nos importa el movimiento de traslación, podemos describir al objeto por puntos. Después vamos a ver que eso va a tener además un fundamento físico a partir de cuando veamos el concepto del centro de masa. Cuando uno tiene un conjunto de partículas, hay un punto representativo de ese conjunto de partículas, que es el centro de masa, y que la traslación de cualquier partícula del centro de masa se puede describir a partir de las fuerzas externas aplicadas sobre ese conjunto de partículas. O sea que vamos a ver que esta aproximación de cuerpo puntual, después la podemos sostener desde un punto de vista teórico, ¿sí? Entonces, dentro de los movimientos que vamos a describir, el más sencillo de todos, o sea, para tratar siempre un poco de ir simplificando nuestro objeto de estudio, y puede empezar a ir de lo más fácil a lo más difícil, que bueno, restringámonos a movimientos que son en una dimensión, movimientos en línea recta. Y ya sea para movimientos en línea recta, como para los que vamos a ver después, hoy más tarde, o el martes la semana que viene, si yo quiero describir un movimiento, algo se está moviendo cuando cambia su posición a medida que cambia el tiempo. Entonces, inmediatamente en esa descripción coloquial de lo que es el movimiento, emerge que tenemos que definir dos magnitudes fundamentales si queremos describir movimiento. Una es el tiempo y otra es la posición. El tiempo lo vamos a medir con un cronómetro, vamos a usar un sistema de referencia para medir el tiempo, es decir, en qué momento apretamos el cronómetro, y vamos a necesitar un sistema de referencia para medir las posiciones. Las posiciones siempre están referidas a un sistema de referencia cuyo origen y cuyas descomposición en coordenadas cartesianas, o en coordenadas polares, como las veremos más adelante, son arbitrarias, y arbitrarias quiere decir que las elige la persona que describe el movimiento. Se está cortando, Melina me avisa que se está cortando. Ok, entonces soy yo. Ok, bueno, vamos a tener una clase un poco movida, ¿está bien? Hace unos días que internet también en mi casa me viene andando medio salpicado, así que me avisan si hay algo que no se entiende porque se cortó algo, hagan como acá, me avisan por el chat o me avisan con el micrófono abierto. Acuérdense que me gusta que me interrumpan con el micrófono porque me hace pensar de que le estoy hablando a alguien, ¿está bien? De que están ahí y puedo conversar con alguien. Así que Dale, bueno, sí, gracias. Sigo entonces, ¿está? Hasta acá vamos bien, no dije nada importante, simplemente que vamos a tratar movimientos rectilíneos y que vamos a usar el vector posición, y vamos a usar la posición para describir movimiento, y la posición necesitamos definir un sistema de referencia, como que está acá. Es un sistema de referencia que es una dirección que hacemos coincidir un eje cartesiano con la dirección del movimiento, y ponemos un origen que es arbitrario. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Muy bien, entonces después, como ya ustedes saben, y por eso está su repaso, describir algo que se mueve es simplemente, de alguna manera, cuantificar esos cambios de movimiento, esos cambios de posición, perdón, y cómo esos cambios de posición están relacionados con el tiempo, y eso nos lleva a definir las dos magnitudes inmediatamente posteriores a la posición, que es el desplazamiento, que es un cambio de posición,
¿está bien? O sea, es la diferencia entre dos posiciones a distintos tiempos, esto es x en un tiempo posterior menos x en un tiempo posterior, ese delta x es el desplazamiento, y la razón o el cociente entre ese desplazamiento y el tiempo que tarda en desplazarse no es otra cosa que la velocidad media en ese intervalo de tiempo. ¿Está bien? Recordemos también que la posición es un vector que tiene una coordenada, en este caso, al estar el movimiento restringido en una dimensión, que es perfectamente descrito con el signo de la coordenada x en esa dirección. ¿Está bien? Este es el versor I. Están familiarizados con la notación de versores, ¿no? De análisis y de álgebra, supongo. No. 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 Bueno, no importa, después se los muestro bien, entonces. No importa, lo importante es que este x de t es la coordenada x, es decir, que si bien el movimiento es vectorial, en una dimensión, esto queda descrito por los cambios en la coordenada, que es la distancia al origen. ¿Está bien? Y típicamente, el movimiento, o la descripción de un movimiento en una dimensión, está dada por el gráfico de posición en función del tiempo, como vimos en la clase pasada, ¿está bien? Es, por ejemplo, acá es esta línea negra, curva, que parecía una parábola, ¿está bien? Entonces, calcular la velocidad media no era otra cosa que calcular la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos. Profe, se está cortando un poco de nuevo. Opa. Bueno, perfecto. Bueno, a ver, déjenme ver. Vamos a hacer una Me cosa. parece que volvió igual, ¿eh? ¿Volvió? ¿Ahora? Sí, sí. Se escucha. En curva Listo. negra te quedas. La curva negra me quedé. Entonces, sigo por ahí. Si se corta de vuelta, paso a ver si trabajo con los datos de mi celular, a ver si es un poco mejor. Entonces, la curva negra, en este caso, me describe la posición en función del tiempo para un movimiento rectilíneo cualquiera. ¿Estamos bien hasta acá? Cada punto de esta curva negra me dice cuál es la posición del móvil en un determinado instante. ¿Sí? Por lo tanto, dibujar esta curva negra a mí me da información de cómo va cambiando la posición en función del tiempo. En esta curva negra yo puedo encontrar información de la velocidad media, porque justamente la velocidad media, al ser el desplazamiento, que es este cambio de posición, dividido el tiempo que tarda en desplazarse, que es este cambio de tiempo, entonces el cociente delta x sobre delta t, que es lo que me da la velocidad media, no es otra cosa que la pendiente de la recta que pasa por estos puntos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Entonces, ahora la velocidad media, como ustedes bien lo sospechan, es, digamos, es un elemento, una magnitud para describir la posición, los cambios en la posición, que es tanto más bueno cuanto más chico sea este intervalo delta t, ¿está bien? Porque todo lo que está dentro de este intervalo delta t, para la velocidad media es algo que se ignora. Entonces, la velocidad media va a ser más precisa en la medida que achiquemos el intervalo delta t. Y cuando achicamos el intervalo delta t, podemos pasar en el límite, ese delta t tiende a 0, fíjense que acá me equivoqué en la notación acá, podemos pasar de la definición de velocidad media a velocidad instantánea. Entonces, la velocidad instantánea es el límite cuando t tiende a 0, voy a corregir acá, ¿sí? Vamos a ver. La velocidad... Ahí está. ¿Sí? Es el límite cuando delta t tiende a 0, no cuando t tiende a 0. Bueno, acá hice todo mal, pero no importa. Ustedes me entienden y está bien en el libro. De la velocidad media, ¿está bien? De la definición de velocidad media. Y eso no es otra cosa que la definición de derivada, ¿está bien? Esto lo que me dice, este límite
estos cocientes incrementales no es otra cosa que la derivada de la función posición respecto al tiempo, en notación de diferenciales, esto de acá, y lo que estamos diciendo es que esta cantidad de velocidad instantánea que acabamos de definir no es otra cosa que la derivada de la función que me describe la posición en función del tiempo. ¿Me siguen escuchando? Sí, Sí, sí. sí. Muy bien, pregunto por si se corta de vuelta, ¿está bien? ¿Hasta acá se entiende más o menos? ¿Tiene alguna pregunta que Sí. se haya quedado colgada? No, todo perfecto. Buenísimo. Entonces, si de vuelta la posición, digamos, entonces, si yo tengo un movimiento en donde además de cambios en la posición, bueno, esto conllevaba a que justamente en este gráfico de posición en función del tiempo, la velocidad instantánea la puedo representar como la pendiente de la recta tangente en ese punto, en cada punto, ¿está bien? Es decir, que si yo quiero saber la velocidad en t, viene dada exactamente por la pendiente de esta recta tangente, ¿está bien? Esto me va a dar la velocidad en t, esa es la definición de derivada, ¿sí? Si yo miro este gráfico, yo puedo ver que en distintos instantes, si uno le grafica la recta tangente, puede ver que esas rectas tangentes tienen distintas pendientes, ¿está bien? Es decir, que tiene distinta velocidad. Es decir, que la velocidad va cambiando el tiempo. Yo puedo, por lo pronto, describir la velocidad en función del tiempo a través de otro gráfico como este, ¿está bien? Y puedo también preguntarme, si yo me defino una magnitud, que es la velocidad, para que me describa cómo son los cambios en la posición, yo me puedo también definir una magnitud que me describa cómo cambia la velocidad en el tiempo. Y esa magnitud es la aceleración. Entonces uno se define la aceleración media como los cambios de la velocidad en un dado intervalo de tiempo, delta t dividido ese mismo delta t, ¿sí? Y después, a partir de la definición de aceleración media, tomando el límite cuando delta t tiende a cero de esa aceleración media, define la aceleración instantánea. Esto no es otra cosa también que la definición de derivada, pero aplicada a la función velocidad, entonces uno de acá obtiene que la aceleración es la derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Está bien? Y en términos, cuando uno quiere describir un movimiento en un momento rectilíneo, básicamente, como la dirección está confinada, los cambios en la velocidad vienen dados por si la velocidad se incrementa en módulo o por si la velocidad... Profe, se Empezó empezó a a trabajar. cortar. Ok. Voy a cambiar de... ¿Ahora me están escuchando? ¿Estoy conectado? Sí, 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 ahora. se escucha bien. Bueno, ahora me pasé a datos, estoy con los datos de mi celular, así que si cualquier cosa me siguen dando feedback, ¿está bien? Dale. Sí, veo. Buenísimo. Entonces, lo que les decía es, ahora, si yo estoy pensando en un momento rectilíneo y tengo un móvil que se está moviendo en esa dirección, ¿está bien? O sea, la dirección, el vector velocidad tiene una dirección fija, que es la dirección de movimiento, ¿está bien? Entonces, lo único que puede cambiar es el sentido o el módulo, ¿está bien? En ese sentido, cuando está en un movimiento rectilíneo, hablas, básicamente, los cambios en la velocidad están relacionados con si el movimiento es acelerado o desacelerado en términos coloquiales, es decir, si está aumentando el módulo de velocidad o si el módulo de velocidad está disminuyendo. ¿Está bien? Y recuerden que si uno analiza esto en términos de vectores, ¿sí? Que aumente el módulo de velocidad significaba que el vector velocidad y el vector aceleración van en la misma dirección, ya sea los dos hacia la derecha o los dos hacia la izquierda. Mientras que el movimiento sea desacelerado, también es decir, que el módulo de velocidad disminuía, implicaba que los sentidos del vector velocidad y aceleración eran opuestos, tenían signos contrarios. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá o con esta, cuando yo estoy pasando vectores, acá se empiezan a perder un poquito? Profe, perdón, en la definición de aceleración instantánea, ¿no sería t tendiendo delta t?
y no delta t tendiendo a 0, porque si no eso se va más infinito. O sea, eso es La definición es cuando indeterminación. delta t tiende a 0, cuando yo estoy achicando esto. Que efectivamente, esto es una buena Ah, pregunta. claro. El delta Es t el tiende a intervalo 0, entre... claro, pero Ok, el delta ok. b también tiende a 0. ¿Cómo? ¿Ah? Ah, Que ok, tanto claro. acá como Sí, acá entiendo. arriba, yo acá me equivoqué, acá no es t tendiendo a 0, acá también es delta t tendiendo a 0, ¿está bien? Ok, O sea, claro. lo que tiende a Sí, 0 es el claro, decir intervalo. delta t tendiendo a 0 es lo mismo que t tendiendo a t más delta t, o algo así. Cuando delta t tiende a 0, t más delta t tiende a t. Es decir, Claro, un extremo del intervalo se acerca al otro. Ese es el límite. claro, sí, entendí, perdón. No, no, al contrario. Bueno, gracias. No, gracias por preguntar. Bueno, muy bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos bien entonces? Sí, sí, perfecto. Muy bien, entonces. Es decir, que esto que aprendimos en la clase pasada, y que es un repaso de lo que vieron en el CBC, es que cuando yo me estoy confinado a una dimensión, entonces la componente de la velocidad en esa dimensión no es otra cosa que la derivada de la función posición respecto al tiempo, y la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Como la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, termina siendo que la aceleración es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo 2 veces. ¿Sí? Y entonces, esa es la batería de magnitudes que vamos a usar para describir el movimiento de una partícula. Posición, velocidad, aceleración. En este caso restringida a un movimiento en una dimensión. ¿Está bien? La siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿cómo yo puedo hacer para obtener lo que se llamamos las ecuaciones de movimiento? Es decir, las ecuaciones de movimiento es hallar las funciones que me describen cómo varía la posición en función del tiempo y cómo varía la velocidad en función del tiempo. Eso es el interés principal de cinemática, ¿está bien? Es decir, si dada la aceleración, yo puedo estimar cómo son esas funciones que me describen el movimiento. ¿Está bien? Y el caso más sencillo, que es el que se conoce como MRV, que ya ustedes lo vieron muy en detalle en el CBC y probablemente algunos en la secundaria, es el caso en donde la aceleración es constante. Si la aceleración es constante tanto en módulo como en dirección y sentido. ¿Está bien? Entonces, si la aceleración es constante, cuando yo grafico la aceleración en función del tiempo, me da una línea recta horizontal como esta que está graficada acá. ¿Sí? Entonces, si la aceleración es la misma en cualquier intervalo, ¿está bien? Entonces, cuando yo calculo la aceleración media en un dado intervalo, esto es la diferencia de velocidad entre, por ejemplo, dos tiempos T1 y T2 dividido el intervalo de tiempo transcurrido, eso me va a hacer lo mismo si yo agarro, me va a dar el mismo valor que si yo agarro otro intervalo de tiempo cualquiera, por ejemplo, entre 0 y un T genérico. ¿Está bien? La aceleración media en cualquier intervalo va a ser igual a la aceleración en cualquier otro intervalo, en particular si ese intervalo es infinitesimal, que es la aceleración instantánea. En el caso de la aceleración constante, las aceleraciones medias son iguales a las instantáneas. Entonces, si yo agarro y paso multiplicando el intervalo de tiempo desde acá abajo a la aceleración, tanto este que está acá, o lo paso acá para la derecha, uno lo que tiene es que el producto de aceleración por intervalo de tiempo no me da otra cosa que la variación de velocidad. Pero el intervalo de aceleración por intervalo de tiempo no es otra cosa que el área asombrada que está acá. ¿Está bien? Y este área asombrada es el área bajo la curva. Es decir, que el área sombreada bajo la curva me da básicamente la variación de velocidad. Y eso es razonable, y ya lo habíamos charlado en la clase pasada, porque si efectivamente la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, cuando yo integro la aceleración me va a dar la variación de velocidad en un nuevo intervalo. Pero aprovechando eso, uno puede calcular, si uno toma este intervalo, por ejemplo, entre 0 y un tiempo genérico,
puede, dado que el producto de la aceleración por ese intervalo de tiempo me da la variación de velocidad, si yo conozco la velocidad al inicio de ese intervalo, es decir, a tiempo cero, yo puedo sacar cuánto vale la velocidad a tiempo t, y tengo una expresión para cómo varía la velocidad en función del tiempo, para este caso de aceleración constante, que es la expresión de una función lineal que ustedes conocían para el MRV. ¿Sí? Sí, sí. O ¿Alguna sea, como la integración de AX en T Claro, en un intervalo T1, T2. exactamente. Ahora lo vamos a ver más en detalle, digamos. Ahora yo simplemente se lo estoy mostrando como una cuestión gráfica, pero lo que vos decís es perfecto. ¿Sí? Entonces, si yo ahora tengo la velocidad en función del tiempo, y como me dice acá, es una función lineal que tiene una ordenada al origen, que es la velocidad inicial, y es una línea recta cuya pendiente es la aceleración, entonces, el área bajo la curva entre 0 y un tiempo t no va a ser otra cosa que el desplazamiento, es decir, la variación de posición en ese intervalo de tiempo. Es decir, este área bajo la curva va a ser la posición a tiempo t menos la posición a tiempo 0. Si yo calculo ese área bajo la curva, a partir de simplemente consideraciones geométricas, uno lo que llega es a una expresión que le da la posición en función del tiempo para un movimiento de aceleración constante. Es decir, que si uno sabe que la aceleración de un movimiento de línea recta es constante, uno obtiene inmediatamente, a partir de las definiciones, que la velocidad en función del tiempo es una función lineal y que la posición en función del tiempo es una función cuadrática. Como verán, y como dijimos en la clase pasada, para poder obtener esta función necesitamos, cada vez que integramos esto, y ahora lo vamos a ver más en detalle, aparece una constante que no conocíamos, que es la posición en un tiempo de referencia, en este caso la tomamos como tiempo cero, es decir, que para nosotros descubrir exactamente las ecuaciones de movimiento, además de conocer la aceleración, necesitamos conocer la velocidad y la posición a un determinado instante, que es el instante que llamamos inicial. ¿Está bien? En este caso es B0X y X0. ¿Estamos? Sí. Sí, profe, ahí la suma de las áreas no me quedó claro con qué cuál es la suma. La suma de las áreas es sumo. Si yo quiero saber el área bajo la curva, lo puedo calcular simplemente como el área de este paralelepípedo, ¿está bien? Que me olvidé el nombre. Sí. Y si no, le puedo decir, bueno, este área es el área de este rectángulo más el área del triángulo que está arriba, que es lo que hago acá. El área del triángulo que está abajo es base, que mide básicamente de acá hasta acá, es t menos 0, por la altura que vale B0x. O sea, el área del rectángulo es B0x por t. Perfecto, ¿Está bien? Y si este es el tiempo t, este valor es la velocidad a tiempo t, con lo cual el área del triángulo es la base, que también vale t, por la altura, que es la velocidad a tiempo t menos la velocidad a tiempo 0, dividido 2. Y después uso que la velocidad a tiempo t menos la velocidad a tiempo 0 es directamente restando de acá la aceleración por el tiempo. Entonces eso lo reemplazo acá y me queda la expresión que conocen para el MRV. ¿Sí? ¿Estamos? Yo voy así medio rápido con esta parte porque no los quiero aburrir, ¿está bien? Pero si ven que estoy hablando demasiado rápido, les queda alguna pregunta, me avisan, ¿eh? Entonces, yo tengo un movimiento como este, un MRV, tengo la velocidad en función del tiempo, la posición en función del tiempo, es una función lineal, una función cuadrática. Vamos a analizar dos casos emblemáticos y ver un poco cómo miramos estos movimientos en términos de estos gráficos, ¿está bien? Entonces, para el caso de aceleración positiva, si yo grafico la aceleración en función del tiempo, esa aceleración me da un valor que es positivo y constante. Estoy en el caso de aceleración constante. ¿Está bien? Eso, si yo grafico entonces la velocidad en función del tiempo, si la aceleración es positiva, me da un valor, un gráfico en donde es una función lineal
cuya pendiente es la aceleración. Si la aceleración es positiva, esa función lineal tiene que ser creciente. ¿Está bien? Yo en este caso elegí un valor en el cual la velocidad inicial es negativo, pero también podría ser un ejemplo en donde la velocidad inicial sea positiva. ¿Está bien? Pero si la velocidad inicial es negativa, este movimiento es acá. ¿Está bien? Entonces, esto, si yo estoy describiendo un movimiento en donde la velocidad inicial es negativa, quiere decir que si mi sentido es positivo para la derecha, a tiempo cero, este móvil se está moviendo hacia la izquierda, pero la aceleración es positiva. Es decir, la aceleración apunta en sentido contrario a la velocidad. Entonces, si eso es así, yo espero que al empezar a realizarse ese movimiento, el módulo de velocidad va disminuyendo, y eso es lo que estoy viendo acá. ¿Está bien? Va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. Es negativo, el signo acá me está diciendo que está moviendo por la izquierda, y en un momento la velocidad es cero. Se detiene y la velocidad pasa a ser de negativo a positivo, es decir, cambia el sentido de la velocidad, y a partir de acá se empieza a mover hacia la derecha con aceleración positiva, es decir, que tanto la velocidad como la aceleración son positivas y por lo tanto el módulo de la velocidad empieza a aumentar, si yo miro acá la proyección sobre el eje vertical. Cuando yo grafico la posición en función del tiempo, este gráfico es el gráfico de una parábola, ¿está bien? Entonces uno lo que tiene que usar para dibujar esto es un poco lo que aprendió en análisis. Yo quiero dibujar una parábola, lo primero que tengo que ver es si es cóncava o convexa, ¿está bien? Si es carita feliz o carita triste. Si la aceleración es positiva, ¿cómo es? ¿Cóncava o convexa? Cóncava. Es cóncava, como yo veo acá, ¿está bien? El vértice de la parábola tiene que corresponder ¿a dónde? ¿Dónde tengo que encontrar el vértice de la parábola? En el punto El tangente vértice igual a inferior. cero. Si yo recuerdo que estoy graficando la posición en función del tiempo, ¿está bien? Y un gráfico de posición en función del tiempo, la velocidad es siempre tangente a la trayectoria, entonces en el vértice la tangente tiene pendiente cero. Y entonces el vértice de la parábola tiene que corresponder con aquel punto en el cual la velocidad vale cero. ¿Está bien? Entonces, en particular, en este ejemplo que yo dibujé, la velocidad inicial es negativa. Fíjense que a tiempo cero la pendiente de la tangente es negativa. Elegí un ejemplo en el cual x0 es negativo. Y este es básicamente esta porción de parábola. Si yo asumo que el movimiento empieza a t igual a 0, no lo dibujo, por eso lo puse en línea punteada, entonces la posición en función del tiempo viene perfectamente descrita por esta parábola. Entonces, uno lo que tiene que revisar con ese tipo de cosas es que los tres gráficos son consistentes, me dan la misma información. ¿Está bien? Fíjense que los tres me están diciendo que la aceleración es positiva. Este porque es una línea recta y constante, es una línea recta horizontal en el gráfico de aceleración en función del tiempo. En este gráfico la aceleración es la pendiente de la recta, es una recta que tiene pendiente positiva y tiene siempre la misma pendiente, por lo tanto me está diciendo que la pendiente es siempre la misma y es positiva. Y acá tienen una parábola. Si yo tengo una parábola, la concavidad de la parábola viene dada por el término cuadrático, es fija y también me está diciendo que esto es positivo. ¿Sí? Y además, si yo miro las ramas de la parábola, es decir, miro del vértice para la izquierda y del vértice para la derecha, el vértice corresponde con el punto de velocidad nula, del vértice para la izquierda, las rectas tangentes tienen pendiente negativa, por lo tanto eso corresponde a tramos de velocidad negativa, que es esta parte del gráfico en la cual las velocidades son negativas, y del vértice para la derecha, las velocidades son positivas, como me muestra acá las pendientes, la tangente de la rama derecha. ¿Lo ven todos eso? ¿Se ve clarito? Sí, sí. Muy bien. Si en caso estoy en un ejemplo en donde la aceleración es negativa, cuando yo grafico la aceleración en función del tiempo y es constante, entonces, análogamente al caso anterior, la velocidad en función del tiempo, cuando yo grafico esto, me da una función lineal con pendiente negativa, cuya pendiente es la aceleración,
y la posición en función del tiempo es una parábola, nada más que ahora, como la aceleración es negativa, esa parábola es convexa, ¿está bien? Y el vértice de la parábola coincide con el punto en el cual la velocidad es nula. La rama de creciente corresponde con los tramos en el cual la velocidad es positiva, y la rama decreciente corresponde con los tramos en el cual la velocidad es negativa. ¿Está bien? Es decir, lo mismo que ustedes vieron en el análisis, para cualquier función, cuando grabo una función y sus derivadas. ¿Está bien? Hasta acá estamos bien, hasta acá es un poco cerrar la clase anterior. ¿Está bien? Ese es el repaso de la clase pasada. ¿Alguna pregunta me quieren hacer? Sí, es una cosita. Este gráfico X en función de B es, ¿no? X en función del tiempo. Ah, está bien, está En bien. este eje tenés tiempo. La velocidad aparece cuando en un gráfico de X en función del tiempo vos graficás la pendiente de la tangente. Porque justamente la velocidad es la derivada. ¿Sí? Sí, sí, y el de arriba era velocidad en función del tiempo, ¿no? Y el de arriba es velocidad en Perfecto, función del perfecto. tiempo. También lo puse en el gráfico de la izquierda, pero no en la derecha. Fíjate, velocidad en función del tiempo. Listo, gracias, gracias. ¿Estamos bien? Sí, sí. Entonces, en términos generales, después lo que nos va a pasar es que la aceleración no siempre es constante, sino que la aceleración puede variar. Y en muchos de esos ejemplos puede ser que no tengamos la aceleración que nos den como datos o que conozcamos, porque conocemos a partir de las ecuaciones de Newton, la aceleración, y esa aceleración es una función del tiempo. ¿Está bien? Como está acá. Entonces, si esa aceleración es una aceleración en función del tiempo, entonces, ¿cómo hago para hallar las ecuaciones de movimiento? Bueno, como le dije antes, simplemente integramos. Entonces, si yo tengo que la aceleración es una función del tiempo, y a su vez, por definición, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, si yo tengo esta expresión que está acá, que la voy a recuadrar, yo puedo integrar a ambos lados respecto del tiempo, que es lo que hago cuando me voy de la izquierda a la derecha, ¿está bien? Entonces, cuando yo me voy de la izquierda a la derecha, integro entre un T0 de referencia y un T genérico, integro entre dos instantes respecto del tiempo, tanto lo que tengo acá a la izquierda como lo que tengo acá a la derecha. ¿Está bien? Ahora, para poder hacer la integral de la izquierda, yo necesito saber cómo es esta función a de t. ¿Está bien? Depende de la aceleración en función del tiempo, pero cuando yo mido la integral de la derecha, lo que estoy viendo es la derivada de la velocidad respecto del tiempo por el diferencial del tiempo. Esta Pero es la expresión tengo una típica. pregunta. Sí, ¿No era que la aceleración era la derivada segunda de x sobre la derivada de t al cuadrado? también. La aceleración ¿Y es, cómo? como yo puse acá, la derivada segunda de la posición respecto a t al cuadrado, pero también es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Ah, está bien. ¿Está bien? O sea, dado que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo y la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, es que combinando estas dos cosas sale que la aceleración es la derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces. Bien, bien, gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿Me siguen hasta acá? Sí, perfecto. Hasta acá me siguen, ¿está bien? Entonces, si uno se fija esta expresión no es otra cosa que lo que uno hacía cuando hacía un cambio de variables, cuando hacía sustitución. ¿Está bien? Tener la derivada de la velocidad respecto al tiempo por el diferencial del tiempo es lo mismo que tener la derivada de la velocidad. Es decir, es lo mismo que si yo tachara diferencial de tiempo con diferencial de tiempo. Entonces lo que tengo acá
es un cambio de variables, es como cambiar de variables, de la velocidad, de integrar respecto del tiempo a integrar respecto de la velocidad. Entonces, yo hago un cambio de variables, lo que tengo que hacer es, básicamente, cambiar los límites de integración. Este paso, ¿se entiende o no se entiende? Yo me perdí, profe. Muy bien. Me imaginé que se perdieron. Esto que estamos haciendo acá, ustedes ya lo vieron, pero lo vieron de otra manera. ¿Está bien? Entonces voy a parar de compartir esto. ¿Dónde estoy? Acá. Y voy a compartir esto de acá. ¿Están viendo ahora una hoja que dice apunte sustitución? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. ¿Se acuerdan del método sustitución? Ustedes lo usaron todos, ¿no? No me acuerdo. Sí. Sí. Por ejemplo, ¿cómo hacían? Yo tengo esto. Tenían que integrar esta función. Esta es la primitiva de la función x sobre x cuadrado más 4. Diferencial de x. Y entonces uno decía, bueno, en sustitución lo que hace es un cambio de variable. Y ustedes le decían, bueno, si yo llamo u a x cuadrado más 4, es decir, si voy a pasar a integrar en la variable u, tenía que calcular el diferencial de u, que era la derivada de esto por diferencial x, ¿se acuerdan? O sea, si u era x cuadrado más 4, diferencial de u era la derivada de esto, que es 2x diferencial de x. Ahora sí me acuerdo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, sí. Entonces, esta integral de acá, decían, bueno, entonces yo agarro y reemplazo esto de acá, x cuadrado más 4 por u, y este x diferencial de x que me quedaba acá arriba lo ponía como un medio por diferencial de u. Y entonces venían acá, integraban, y listo el pollo, ¿está bien? Si en particular la integral es definida, cuando ustedes hacían este cambio de variables haciendo sustitución, tenían que cambiar también los límites de integración. No sé si eso también lo recuerdan. ¿Está bien? Pero lo que yo les quiero mostrar es que esto que están haciendo es lo mismo que acabo de hacer yo, pero con otra notación. Es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Quiere decir que simplemente no lo reconocen porque tiene otra notación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos sustitución? Lo que hacemos es un cambio de variables. Ustedes van a llamar u a una cierta función de x, que es esta que tienen acá. Entonces, si hay este cambio de variables, también cambia el incremento infinitesimal. Es decir, el diferencial de u ahora va a pasar a ser f' de x diferencial x. ¿Sí? Que es lo que hicieron acá. Cuando hicieron que el diferencial de u es 2x diferencial x. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Si yo escribo este f' de x en términos de notación de diferencial, este f' de x no es otra cosa que df a de x. ¿Está bien? Pero como f es igual a u, yo puedo poner df a de x como du a de x. Es decir, que este cambio en el diferencial, yo lo puedo escribir como que el diferencial de u lo puedo escribir como du a de x por dx. Es decir, que cuando yo tengo esto, yo sé que esto es equivalente al diferencial de u porque es lo que hacemos cuando hacemos sustitución. ¿Se entendió, profe? ¿Se entendió? Perfecto. Entonces ahora piensen que si en vez de llamar a esto u y a esto x, llaman a lo que es u lo llaman b y a lo que yo llamo x lo llamo t. Entonces, si yo le cambio las letras, cuando yo tenía diferencial du a de x por dx es lo mismo que tener db a dt por dt. Y eso tiene que ser equivalente a diferencial de b. Es decir, este producto de una derivada por un diferencial, en donde se me cancelan estos diferenciales de abajo, no es otra cosa que un cambio de variables. Un cambio de variables que ustedes ya conocían cuando es una integral por sustitución.
¿Me siguen o se perdieron? Sí, Se sí. perdieron. Se entendió. Bueno, buenísimo. Entonces, paro de compartir acá y voy a compartir lo que ya estaba haciendo lo que estaba haciendo antes. Yo esto se los quería mostrar porque es la parte formal de cuando nosotros hacemos esta integral. ¿Está bien? Pero los efectos prácticos, ¿está bien? Entonces fíjense que como acá hacer esto es como es como simplificar el diferencial de t y cambiar el límite de integración. A los efectos prácticos, si yo tengo la aceleración en función del tiempo y yo integro esto para sacar la velocidad, esto es lo mismo que pasar el diferencial de t dividiendo. ¿Está bien? Es como si yo interpretara esta notación de derivada como si fuera un cociente de incrementos infinitesimales. Eso es lo que hacemos los físicos, que a los matemáticos no les gusta lo que hacemos, pero es equivalente. Pasamos multiplicando el diferencial de t, y entonces yo paso multiplicando el diferencial de t e integro a ambos lados. Como a la izquierda estoy integrando respecto al tiempo y a la derecha de velocidad, entonces a la izquierda le pongo los límites de integración entre t0 y t, y a la derecha les pongo los límites de integración en velocidad. En donde esta velocidad es la que corresponde a este tiempo y esta velocidad es la que corresponde a este tiempo. Entonces, lo que le estoy diciendo acá, para resumir, es que cuando uno integra esto, la parte formal es como hacer una sustitución, como hicimos antes, pero en términos coloquiales es lo mismo que pasar el diferencial multiplicando e integrar a ambos lados. ¿Está bien? Y que la variable que está dentro del diferencial me dice respecto de la cual estoy integrando. Entonces yo puedo pasar el B0 sumando, y acá tengo una expresión que me dice, mirá, si vos conocés la aceleración en función del tiempo, y podés hacer esta integral entre dos instantes cualquiera, vos podés conocer cuánto vale la velocidad en función del tiempo, siempre y cuando vos conozcas la velocidad en un dado instante B0. ¿Me siguen hasta acá? A ver, creo. ¿te puedo hacer una pregunta? Dale, la que quieras. Pablo? Esta es la parte más delicada de la clase. Bueno, hay una parte más delicada Sí. también después. Bueno, el punto que vimos anteriormente, básicamente lo que puedo hacer es paso el dt multiplicando. Sí. Y el Vos otro tenés dt acá pasa esta línea verde. dividiendo, Mirá, ¿me das un se segundo, cancelan Rodrigo? y puedo aplicar la integral. Pará, dame un segundito. Vamos a hacer esto. Te lo Dale, simplifico un poquito. Y te dejo seguir hablando. ¿Está bien? Yo lo que digo es, mira, en términos generales, yo recién les mostré cómo es la explicación formal. Pero si querés este paso, podés prescindirlo. Por eso te lo tapo. Ahora seguí. Parto de acá y ¿qué hago? Pasas Aplicás el una dt. integral. Claro, paso el diferencial de tiempo multiplicando. ¿Está bien? Sí, sí. El paso intermedio es decir, mira, yo agarro, está muy chiquito el texto, dame un segundo. El paso intermedio acá es decir, bueno, mira, yo tengo A por diferencial de T es igual a diferencial de B. ¿Está bien? Es esto que está acá. Y después integro ambos lados. Perfecto. Listo, Cuando está todo. integro, yo me fijo, fíjate que cuando yo integras del lado izquierdo tenés un diferencial de t, y esto quiere decir que la integral en el lado izquierdo la estás haciendo respecto del tiempo. Entonces integro entre un tiempo fijo, que es el tiempo inicial, y un tiempo genérico cualquiera, t. Y del lado derecho integro, pero respecto de quién estoy integrando. Respecto de B. Respecto de B. Entonces, los límites de integración tienen que ser velocidades. Claro. Eso es lo que, claro, eso es lo que me molesta un poquito, porque B está en función de T. Es medio extraño.
No, pará. No es que B está en función de T. Esto es una anotación. Yo podría poner acá B solo, ¿está bien? Pero ¿yo qué quiero poner acá? Ok. Ah, no, es BT, pero evaluado. Ok. Claro, Sí, yo sí. lo que quiero poner acá es que si bien acá yo integro entre dos límites de velocidad, estos extremos de la Ajá. integral no son cualquier cosa. Porque lo que tengo a la derecha es lo mismo que tengo a la izquierda. Ah, claro. Entonces, Sí, porque estamos adelante. este En términos B0 de- es la velocidad tiempo cero. Sí. Y esta B es la velocidad tiempo t. Están amigadas, Ok. van juntas. No son cualquier cosa. Claro. Pero cuando vayas atrás, B ya va a estar en función de T. ¿Es así? B, ¿por qué está B en función de t? Porque si este t vale, no sé, 3 segundos, esta va a ser la velocidad a los 3 segundos. Si esta t vale 4 segundos, esta es la velocidad a los 4 segundos. Pero si yo no especifico quién es t, dejo un t genérico, digo, mira, vos vas a hacer t, pero puedes tomar el valor que quieras. Entonces, esa es la velocidad a ese tiempo. Y entonces me queda expresado en términos de función. Claro. Está bien. Perfecto, Pablo. Muy ¿Está bien? claro. Buenísimo. Muchas gracias. Y entonces Eso, acá, pero en el intervalo. claro, me queda la expresión para calcular la velocidad en función del tiempo, conociendo la aceleración. Me pregunta Julián, ¿por qué tomo una integral definida y no una integral indefinida? Básicamente es lo mismo hacer una integral definida con una indefinida si uno tiene en cuenta la constante. Cuando uno hace una integral definida, queda más claro cuál es la velocidad que está tomando como referencia. ¿Está bien? Por eso es que tomo una integral definida. Esta B0 es la velocidad de un tiempo T0 de referencia. Pero que si yo hiciera una integral indefinida, es la constante que me aparece cuando uno calcula una primitiva. Perdón, a mí no me queda claro algo, no tengo muy afiladas las cosas matemáticas, pero estoy Dale. intentando entender y no entiendo por qué decir que la integral de la aceleración en función del tiempo es igual a aceleración. Acá esto, No, más abajo. Eso es igual a b menos b0. esto es igual a B menos B0. Ah, porque una vez que yo integro, si cuando vos tenés la integral de, esto es así, a ver, permitime que te lo, dame un segundo. O sea, b menos b0 es aceleración, ¿no? A secas. No, B menos B0 no es aceleración, es la integral de la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Ah, está bien. ¿Está bien? Yo, lo que tenés acá es, si vos tenés esto, ¿se ve en la pantalla? ¿Qué tengo ahí en la pantalla? Derivada de 1 en función de x, integral de 1 en función de x. La integral de 1 diferencial de x. Yo tengo que integrar una constante que es 1. ¿Cuánto vale esa integral? No sé. X. X. Esta integral vale x. ¿Por qué esta integral vale x? Porque es en función de X y cuando derives X te va a dar 1. Exactamente, porque la integral es la función, es si querés lo inverso a la derivada. ¿Está bien? La integral de 1 es x porque la derivada de x es 1. Está bien, sí. ¿Está bien? Eso es lo que hace uno cuando hace una integral. Más una constante, por supuesto. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? Ahora, imagínate Sí. que yo esto lo tengo integrado entre 3 y 5. Si esto en lugar de ser una integral indefinida fuera una integral definida. Si fuera una integral definida, ¿qué tengo que hacer acá? Una resta. Exactamente, aplicar la regla de Barbour. Esto me dice que ese x es evaluado entre 3 y 5. O sea, esto es 5 menos 3. ¿Está bien? Si esto yo lo tuviera entre un x0 y un x1, la integral de 1 diferencial de x
esto sería esto que está acá. ¿Se ve en la pantalla? Sí, sí. ¿Está bien? Es decir, que si yo tuviera la integral de 1 diferencial de x entre x0 y x1, eso sería básicamente x1 menos x0. ¿Está bien? Sí, 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 perdón, gracias. No, no, está perfecto. Nunca pidas perdón cuando haces una pregunta. ¿Está bien? Ese 1, en realidad uno lo escribe, es como tener, esto es como tener la integral de diferencial x, ¿está bien? Entonces, yo esto lo podría resumir diciendo que la integral de diferencial de x entre x0 y x1 es x1 menos x0. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Se entiende, Francisco? Sí, sí. Bueno, eso es lo mismo que estoy haciendo acá a la derecha. Nada más que lo que en el papel este yo llamé x, acá es b, ¿está bien? Y los límites de integración, en vez de ser x0 y x1, son b0 y b, o b de t. Perfecto. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Estamos bien. Buenísimo. Bueno, cualquier cosa me siguen preguntando, ¿sí? Voy a pasar de vuelta al Wi-Fi, así paro de gastar datos y si llega a andar mal de vuelta, vuelvo, ¿sí? Dale, profe. ¿Me escuchan ahora de vuelta? Ahí se escucha, sí. Está así. Estoy conectado. Ahí está. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿hasta acá estamos bien? Voy a parar de compartir y voy a ir al libro. ¿Está bien? En el libro hay un ejemplo. ¿Están viendo el libro? Como estoy pasando rápidamente todos los problemas que está al final. Chan, 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 chan. Oh. ¿Se me corta? Ahora no, ahora se escucha bien. Ahora no, pero recién se había cortado un Sí, poco. porque me salió connection is unstable. Bueno, vamos a... Bueno, espera. Entonces, sí, decime. No, perdón, que son como ráfagas de desconexión. Sí, Creo sí, que podemos sí. vivir con eso. Bueno, vivamos con eso, dale. Gracias por preguntar, Fran. Buenísimo. Por eso, está bueno a veces que las preguntas de uno les sirven a todos. Somos 70 en el Zoom, así que muchas veces algunos no preguntan o lo que sea. Si saco la cámara, se corta menos. Sí, pero bueno, puedo sacar la cámara. Saco la cámara ahí. ¿Está bien? Una cosa, para lo que también es muy útil para esto, uno a veces, yo lo que les recomiendo es que traten de ir pensando una clase, de una clase para la otra, o de si pueden ir leyendo el material, lo que sea, digamos. Pero recuerden que en la pestaña de las teóricas está el foro de las teóricas. ¿Está bien? Y si uno se queda, de repente vos te quedás en la clase, después te la pones a repasar y decís, mira, esto pensé que lo entendía y no lo entiendo. Pregúntelo en el foro. ¿Está bien? Porque en el foro, después, una pregunta de uno les queda a todo el mundo. Entonces, a lo mejor alguien que a lo mejor tenía la misma duda, o no le había quedado claro, pero de repente ve la pregunta y dice, ay, yo también pensé que entendía, no entendía, de repente la secuencia de respuestas a esa pregunta puede ser útil para todos, ¿está bien? O sea, para mí el foro es una herramienta súper útil y yo creo que si lo usamos, nos vamos a beneficiar todos, ¿está bien? Por eso los invito a usar el foro todo lo que puedan. Es como un complemento a las preguntas, es decir, como extender el área de preguntas de la clase de manera sincrónica, ¿está bien? Y nos queda registrado y todos vemos todas las discusiones. Así que pregunten sin problema.
¿Vamos bien hasta acá? ¿Me están escuchando? Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Buenísimo. Entonces, esa deducción que yo le mostré acá es la que me permite calcular la velocidad en función del tiempo, si yo conozco la aceleración como está en esta expresión 2.17 que está en el libro. ¿Está bien? Dado que la velocidad es la derivada de la posición, también podemos hacer lo mismo para sacar la posición en función del tiempo conocida la velocidad. ¿Está bien? Y uno, entonces, usando estas dos expresiones, si yo conozco la aceleración, puedo sacar la velocidad en función del tiempo, y si conozco la velocidad en función del tiempo, puedo sacar la posición en función del tiempo. Es decir, conocida la aceleración, yo puedo, y conocida una posición y una velocidad en un dado instante, que es mi instante de referencia, yo puedo tener una descripción completa del movimiento. Y ese es el objetivo de cinemática, que se complementa con dinámica, porque ustedes ya vieron dinámica en el CBC y se acuerdan que básicamente las leyes de Newton, como vamos a ver en un par de clases, me dicen que la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Es decir, que si yo conozco con qué interactúa el cuerpo, yo puedo conocer cuánto va la aceleración, y si yo conozco la aceleración, a partir de integrar la aceleración y después integrar la velocidad, puedo sacar cuáles son las ecuaciones de movimiento de ese cuerpo puntual. ¿Sí? Entonces este es un poco el objetivo de lo que estamos viendo ahora. Y acá hay un ejemplo, ¿está bien? Asumo que no se está cortando, así que siga cualquier cosa si me van avisando, ¿está bien? Pero esta parte entonces se entiende, estas expresiones, esta generalización de la posición. Sí, se entiende. Buenísimo. Muy bien. Entonces, supongamos entonces que, como dice acá, Sally conduce un Mustang 1965 por autopista recta. En el instante t igual a 0, cuando Sara avanza a 10 metros por segundo. Bueno, acá pasó de ser Sally a ser Sara, ¿está bien? A 10 metros por segundo en la dirección más X, pasa un letrero que está a 50 metros. Y su aceleración en función del tiempo es esto que está acá, me da esta expresión. ¿Estamos bien en el enunciado? Sí, sí. Bueno, acá en la clase pasada, ¿quién era? ¿Melina que me decía, o no? ¿Quién era que me decía que lo que más le costaba era interpretar un enunciado? Sí, a mí, pero igual, más que nada son los enunciados de parciales que mezclan todos los temas. Que mezclan todos los temas, por eso. Entonces vamos a iniciarnos en esa gimnasia. Ahora te digo por qué dice segundos al cubo, Catalina. Entonces, acá, ¿qué nos está diciendo? Porque fíjate, acá nos dice que se mueve en línea recta y que esta es la aceleración. Pero además, ¿qué más nos está diciendo en el enunciado? ¿Qué datos fundamentales nos está diciendo acá? Te pregunto a vos, Melina. La dirección. La dirección, que es un movimiento en línea recta, eso perfecto. Y además, ¿qué más? Pueden contestar otro además de Melina, ¿eh? Estoy usando a Melina de excusa nada más. La velocidad inicial, ¿cuánto vale? La velocidad inicial es la velocidad ¿a qué tiempo? ¿Cuál es el tiempo que está tomando como referencia? Tiempo cero. Tiempo cero. Y si en el momento que aprieto el cronómetro, que fíjense que no necesariamente es la velocidad a que inicia el viaje, es la velocidad que nosotros tomamos como referencia como observadores y en ese momento apretamos el cronómetro. ¿Está bien? Esa velocidad, en ese instante, ¿cuánto vale? 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo. Voy a hacer esto más chiquito porque... Entonces, este enunciado nos está diciendo que en el momento que aprieta el cronómetro a t igual 0, la velocidad es 10 metros por segundo. ¿Y qué más nos está diciendo? Lo que recorre en ese lapso de tiempo. No, porque esto no es un lapso de tiempo, es un tiempo particular. La posición en tiempo cero también. Nos dice, pasa un letrero que está en una posición, entonces acá está asumiendo que hay un origen de referencia que no nos lo dice, pero que en ese instante, cuando aprieta el cronómetro, pasa por un letrero que está a 50 metros de ese origen. Nos está diciendo que la posición a tiempo cero
es 50 metros. ¿Está bien? No es una distancia recorrida porque no es un intervalo, es una posición. Entonces te están dando en este ejercicio que el origen, digamos, de la posición del vehículo sería 50 metros. Que El está a la origen, derecha. momento, acá hay dos cosas, nos están diciendo dos cosas, que cuando Sí. el origen de nuestro sistema de referencia no es el origen en el tiempo en el cual lo empezamos a ver. El origen de nuestro sistema de referencia es x igual a 0, no sabemos dónde está. Bueno, sí sabemos. Sabemos que hay un letrero que está a 50 metros a la derecha de ese origen. Y que en el momento que apretamos el cronómetro, el móvil pasa por ese letrero. ¿Les interesa saber el origen con respecto al cartel? No. No, bueno, Claro, nada, es una referencia, digamos. Cero. Es como decir, bueno, porque vos acá estás describiendo la posición. Si después vos tuvieras más móviles involucrados, por ejemplo, en un primer encuentro, ahí sí querés saber, porque la descripción del movimiento es la posición en función del tiempo, pero esa posición depende, es relativa a donde vos ya has elegido el origen. Entonces, cuando vos digas, mirá, el móvil está a 200 metros, está en la posición 200 metros, vos tenés que tener en cuenta a 200 metros de dónde. De donde vos tenés el cero del origen de referencia. ¿Está bien? Va a estar a 200 metros del origen y a 150 metros del cartel. Entonces, en el caso de que no sea un problema de encuentro, vos podés, en lugar de 50, poner 0 y sería Yo lo podría mismo haber puesto 0, exactamente, y decir que entonces que la posición del móvil la referencio respecto del cartel. Y ese cartel está en la posición 0, porque el origen de mi sistema de referencia es arbitrario, lo elijo yo como observador. Claro. Sí, sí. ¿Está bien? Entonces, si yo podría hacer un set de ecuaciones de movimiento con x0 50 metros y otro x set de ecuaciones de movimiento con x0 igual a 0. Las ecuaciones serían distintas, pero las dos me estarían expresando lo mismo. La posición del móvil respecto a donde yo tomé el origen. Uno respecto del origen que toma el del problema y otro respecto al origen, respecto al cartel. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? Estamos. Sí, sí. Buenísimo. Entonces, Acá fíjense. Dale. la aceleración es... Perdón, acá la aceleración es variable. La O sea, va aceleración es perdiendo variable. aceleración. Exactamente, y acá está lo que dice Catalina. ¿Por qué este factor que está acá está expresado en metros sobre segundos al cubo? Porque integraste la aceleración, la ecuación de la aceleración para obtener su variación y te quedó el cubo. Bueno, más o menos. Porque En realidad, la sí, decime. para que se cancele un segundo con el segundo del tiempo y te queden metros sobre segundos al cuadrado. Claro, exactamente, porque la aceleración, ¿en qué unidades la mido yo? En metros sobre segundo Un metro por cuadrado. segundo al cuadrado. En metros sobre segundo al cuadrado. Entonces yo estoy restando dos cosas, las dos cosas tienen que tener las mismas unidades, y no las puedo restar. ¿Está bien? Y entonces acá, este metro sobre segundo al cubo lo tengo multiplicado por t, que lo voy a medir en segundos. Entonces, esto necesariamente tiene que estar en metros sobre segundos al cubo para que este producto me dé metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende, Catalina? Sí, 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 ya entendí, gracias. Buenísimo. O sea, No pero estamos- esa es la función. Perdón, Sí. disculpa. Esa Dale, es la dale. función que describe la cambiante de la aceleración, ¿no? Esta es la función que me escribe la aceleración en función del tiempo. ¿Está bien? Es esta de acá. Está bien, sí, sí, sí. Es la que voy a meter acá adentro. Es el ADT que yo puse en mi apunte. Bien, bien. ¿Estamos bien? Estamos. Buenísimo. Entonces, fíjense que cuando a mí me dijeron esto, pero acá, y esto es un poco, si bien es cierto, Melina, que en los parciales es más difícil desentrañar el enunciado, esta es la gimnasia que uno tiene que hacer. ¿Está bien? Entonces vos fijate que cuando yo leí el enunciado para poner Ahí esto se que trabó tengo y acá no en se el le Está recuadro. cortando demasiado, ¿no? Oh,
Sé que habló a mí, pero después no sé qué dijo. Listo, entonces voy a pasar de vuelta a mis datos. Ya se entiende, lo puedes repetir si quieres. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, sí. Ahora sí. Buenísimo, entonces voy a prender el video y voy a gastar datos en Opagote, como me gusta. Entonces, lo que yo dije es el primer paso cuando yo voy a hacer este anuncio. Yo sé que si yo quiero sacar la posición y la velocidad en función del tiempo, necesito tres cosas. Necesito saber cómo es la función que me dice cómo cambia la aceleración en función del tiempo. Necesito saber la posición en un instante y la velocidad en el mismo instante. ¿Está bien? Es decir, necesito saber el x0 y el v0x. ¿Está? Y entonces, esa información está metida en el enunciado del problema. Lo que yo hice acá simplemente es ponerla explícita. El primer paso es interpretar el enunciado del problema para extraer los datos que tiene ese enunciado a los datos que yo voy a usar para resolverlo. ¿Está bien? En este caso es encontrar, es decir, de este enunciado es sacar B0 y X0. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Muy bien, entonces, si yo tengo esto, entonces simplemente lo que me dice esta expresión que acabamos de hacer es que si yo quiero sacar la velocidad tiempo t, tengo que poner acá la velocidad tiempo 0, que es 10 metros por segundo, más, y tengo que integrar la función que me da la aceleración en función del tiempo, entre el tiempo de referencia 0 y un tiempo t cualquiera. Esta función a dt es esto que yo estoy metiendo acá dentro de la integral. ¿Está bien? Entonces fíjense que si yo conozco esta dt y en particular es esta función lineal, hacer esta integral es trivial porque la integral de la constante es la integral de esto por t, la integral de la función lineal es una función cuadrática, cuando evalúo los extremos haciendo la regla de Barrow, me queda trivialmente que esto es así, y acá obtenemos directamente la velocidad en función del tiempo, que es esta expresión que está acá. ¿Todos lo ven? Sí. Bueno, entonces si ahora yo tengo la velocidad en función del tiempo, yo puedo sacar la posición en función del tiempo a partir de integrar la velocidad. Simplemente necesito saber cuál es la posición a tiempo 0, que es estos 50 metros que dijimos que es acá. Entonces, meto los 50 metros, meto la expresión de la velocidad en función del tiempo adentro de la integral, e integro. ¿Está bien? Como siempre, si yo integro una función cuadrática, me va a dar una función cúbica. ¿Sí? Porque recuerden que cuando yo hago la derivada, cada vez que derivo un polinomio, me baja en 1 el grado del polinomio. ¿Está bien? Entonces, la integral del término constante es un término lineal, la integral del término lineal es un término cuadrático, la integral del cuadrático es un término cúbico. ¿Está bien? Profe, yo no entiendo por qué X0 serían los 50 metros. No entendí esto. Porque acá me dice que pasa un letrero que está en la posición 50 metros, respecto de un origen de un sistema de referencia que ya elige en el enunciado del problema. Claro. O sea, además en el el momento 50 que... metros. Sí, perdón. No, Sí. perdón, no, que además el 50 metros o 0 metros solo va a entrar cuando busques XT, entonces solo te cambia XT, no te cambia. Solo me cambia XT, exactamente, y me cambia desde dónde estoy midiendo la posición. Esta ecuación lo que me dice que yo estoy midiendo la posición desde el origen de mi sistema de referencia, que está a 50 metros a la izquierda del letrero. ¿Está bien? Perdón, Quiere decir que a tiempo 0, la posición de esto es 50 metros, que es donde está el letrero. Perdón, una pregunta. En la expresión de velocidad en función de tiempo, sí. Es una cosita chiquita. Sí. ¿De dónde sale el 1/2? No sé. Porque cuando vos integrás la función, si yo integro x cuadrado, ¿cuál es la integral de x al cuadrado? Ah, ok, 1/2 x, ¿no? Claro, exactamente, porque acordate que cuando vos derivás, alguien está con el micrófono abierto por ahí,
Cuando vos derivas x al cuadrado te da 2x, entonces para cancelar el 2 necesitas hacer un medio. Ok, listo, gracias. ¿Está bien? Muy bien. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, perfecto. Una vez que yo tengo la posición en función del tiempo y la velocidad en función del tiempo, me pueden preguntar lo que sea, que yo voy a responder a cualquier pregunta. Por lo tanto, las preguntas que vengan a continuación a mí, las van a ver en la práctica, las van a interpretar. Eso es algo que van a trabajar en la práctica, ¿está bien? Pero, ¿en qué momento su velocidad es máxima? ¿En qué momento, dónde está el automóvil cuando alcanza la velocidad máxima? Etcétera, etcétera. ¿Está bien? Yo lo puedo resolver. Pero, a ver, planteemos esta pregunta. Si yo quiero saber en qué momento la velocidad es máxima, ¿ustedes qué harían? Yo derivaría la ecuación de la velocidad Sí. y lo igualaría a 0. Perfecto. Es decir, sacás. ¿Y la derivada de la velocidad respecto del tiempo, quién es? La aceleración. La aceleración. Entonces, el máximo de la velocidad, ¿dónde va a estar? Cuando la aceleración valga ¿cuánto? Va a valer... 0. Cero. Cuando la derivada cuando la aceleración valga 0, ahí vas a tener el máximo de la velocidad. Perfectamente. O sea, a partir de acá, responder cualquier pregunta es combinar lo que aprendieron de análisis de funciones en análisis con el contexto del problema. ¿Está bien? Sí, una pregunta, ¿no es una recta la variación de la aceleración? La aceleración es una recta. Claro, La entonces, variación de aceleración, que es la velocidad, es una parábola. Entonces, fíjense que esto está acá. Si ahora yo grafico la aceleración en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo y la posición en función del tiempo, me dan estos gráficos que tenemos acá. La aceleración en función del tiempo ya no era constante, sino que era una recta decreciente con el tiempo. ¿Está bien? claro, La velocidad inicial era 10 metros por segundo. Entonces, fíjense que ahora uno tiene acá lo mismo que yo les mostré para el caso de aceleración constante, pero en este movimiento que es un poquito más complejo. ¿Está bien? Entonces, fíjate, la aceleración va disminuyendo, pero entre tiempo 0 y tiempo 20, la aceleración es positiva, ¿está bien? Porque está por encima del eje. Si la aceleración es positiva y la velocidad inicial es positiva, entonces el movimiento, ¿cómo va a ser? ¿Acelerado o desacelerado? acelerado. 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 ¿Aumenta el módulo de velocidad acá o no? Al principio. Sí. Aumenta. Aumenta. Fíjense que pasa de 10 a 20. ¿Está bien? Pero no va aumentando de manera constante como si fuera una línea recta, porque la aceleración no es constante. A medida que pasa el tiempo, la aceleración va disminuyendo. Entonces, la velocidad va aumentando, pero el ritmo de aumento va a ser cada vez más chico. Hasta que llega un momento en el cual la velocidad es máxima. Eso vale cuando la aceleración es 0 a los 20 segundos. ¿Lo ven? Sí, sí. Porque justamente la aceleración es la derivada de la velocidad. Si yo acá, en este gráfico de velocidad en función del tiempo, empiezo a trazar en un instante, a los 5 segundos, trazo una recta tangente, la pendiente de esa recta tangente en este gráfico, ¿qué me tiene que dar a los 5 segundos? ¿En el gráfico de velocidad versus tiempo? Sí. La aceleración a los 5 segundos. Me tiene que dar, no solo positiva, sino me tiene que dar la aceleración a los 5 segundos. Me tiene que dar este valor naranja, que debe ser más o menos, yo lo puedo sacar simplemente reemplazando acá por 5 segundos. Me da exactamente 1,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Está bien? Está bien. Y así. Entonces, si la aceleración, yo no sé cómo interpretarlo, está frenando, está apretando el freno, está soltando el acelerador, porque si está bajando la aceleración y aumentando la velocidad, lo entiendo gráficamente, pero... Lo entendés gráficamente. Está cada vez, está acelerando, pero está acelerando menos. ¿Está bien? Sí, sí, sí.
Profe, y en el caso de que la aceleración, en lugar de crecer, vaya aumentando, ¿dónde estaría la velocidad máxima? Y este gráfico no podría ser acá. Si No la habría. velocidad, la aceleración empieza acá y empieza a aumentar, no tendría velocidad máxima. En principio la velocidad sería subiendo cada vez más. Y esa función no tendría un máximo. Sería La curva verde. Entonces, exponencial. ¿la velocidad máxima tiende a infinito? Sí, Y los ejemplos que vamos a dar nosotros son y nosotras es con estos gráficos de acá, no con lo que dije yo. los ejemplos que vamos a ver pueden ser de los más variopintos, digamos. Esto es para. Acá estamos simplemente entrando en calor. ¿Está bien? Después nos vamos a poner cosas un poquito más complejas. Gracias. ¿Sí? Todavía la parte más compleja de la clase todavía no empezó hoy. No los quiero asustar, pero bueno, pero igual van a ver que cuando termine la van a entender y va a estar buenísimo. No entiendo cómo puede aumentar la velocidad si está acelerando, porque está acelerando. Porque todavía la aceleración es positiva. Entonces la velocidad sigue aumentando, pero aumentando a una tasa menor que antes. Sería como que tiene el acelerador apretado fuerte y lo va apretando cada vez más despacito. Podría ser, exactamente, podría ser una cosa así, pero siempre la velocidad sigue aumentando. ¿Eh? Es decir, en la primera parte pasás, no sé, de 50 a 100 kilómetros por hora en 5 segundos, pero después pasás de 100 a 150 kilómetros por hora en 10 segundos. ¿Está bien? O sea, estás aumentando la velocidad, pero a una menor tasa. ¿Se puede decir que está frenando? No. ¿O no sería lo más apropiadamente No correcto? solo no sería lo más apropiadamente, sería completamente equivocado. Porque no está frenando. Vamos a alcanzar la velocidad máxima. Empieza a frenar a partir de los 20 segundos. A los 20 segundos llega la velocidad máxima. Y a partir de ahí, cuando la aceleración es negativa, se empieza a bajar la velocidad en módulo. A partir de los 20 segundos podríamos decir con certeza de que la velocidad en módulo va disminuyendo y por lo tanto está frenando. Ah, ok. Entonces apretando decimos que menos el acelerador. frenar equivale cuando vale a cero y no cuando disminuye la velocidad. Frenar, no, acá la velocidad no está disminuyendo. Frenar efectivamente equivale a cuando la velocidad en módulo disminuye. Pero vos fijate que entre los 0 y los 20 segundos la velocidad en módulo está aumentando, porque aumenta de 10 hasta 30. Ah, ya te entendí. Perfecto. Y a partir de los 20 segundos empieza a disminuir en módulo. Es como si al principio apretás el acelerador muy fuerte y después digo, uy, no sé, me voy a fumar toda la nafta que tengo en gozo y empezás a aumentar la velocidad más despacio. Perfecto, gracias. ¿Está bien? Profe, ¿el programa ese en el que estás abriendo el PDF, cómo se llama? Se llama Preview. Es el lector de PDFs que viene por default en las Mac. Pero puedes usar el Adobe también, el Acrobat Reader, es lo mismo. Ah, sí, yo uso ese, pero no me gusta mucho. ¿Ese se puede descargar para Windows también? ¿Sabes que no sé? Tenías que abrir. Yo tengo uno para Windows que es gratis, que se llama Foxit Reader y tiene para agregar notas, escribir. Sí, sí, totalmente. Hay varios programas de PDFs editables. Yo Windows no uso Mac o uso Linux, así que, pero en todos hay uno que se llama, sí, ese conozco, el PDF Reader, que dice Melina, ese lo usé en su momento también. Dale, gracias, lo voy a buscar entonces. Buenísimo. Bueno, ¿me siguen hasta acá? ¿Se entienden, chicos y chicas? Sí. No, nada personal contra Bill Gates, qué sé yo. Uf. Deme un segundo que me estoy quedando sin batería del celular.
Muy bien. Bueno, dejo de compartir esto y paso mi apunte de vuelta, ¿está bien? ¿Estamos acá? ¿Están viendo el apunte en el que dejamos antes esto? Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, esto ahora... nosotros dijimos, bueno, si yo conozco la aceleración en función del tiempo, yo puedo conocer, puedo calcular la aceleración. ¿Está bien? Como vimos recién. Pero hay muchas veces en que no vamos a conocer la aceleración en función del tiempo, sino que de las ecuaciones de Newton sale directamente la aceleración no en función del tiempo, sino en función de la posición. ¿Sí? ¿Recuerdan algún ejemplo que hayan visto en el CBC en donde la aceleración depende de la posición? Sí, caídas. ¿Cuál? Caída. Caída, no sé, ahora me entró la duda. ¿Caída libre? No, me retracto porque la aceleración es la misma todo el tiempo. Muy bien retractado, bien. Pero bueno el intento por participar. Pero la gravedad no está relacionada con la altura a la que te encontrás con respecto a... Bueno, si uno hiciera, sí, exactamente, si vos te alejás de la superficie de la Tierra, la aceleración de la gravedad depende de la distancia del centro de la Tierra. Pero para los problemas en los cuales vemos caída libre o tiro vertical, ahí más o menos la aceleración es constante. ¿Está bien? Pero si tomas la aceleración de la gravedad como la aceleración con la que te atrae la Tierra, y bueno, la aceleración que sufre la Luna por la atracción gravitatoria no es la misma que la que sufren los objetos en la superficie. O sea, en ese sentido sí depende de la distancia del centro de la Tierra. Pero yo no me refería a... El elástico... El elástico. Que es lo que dice acá también Pilar por el chat, efectivamente. En el movimiento de los resortes, la fuerza depende de la posición. Por lo tanto, la aceleración también depende de la posición. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, y vamos a verlo después, en un movimiento que tengamos involucrados resortes, la aceleración va a depender de la posición. ¿Está bien? Ahora, imagínense que punto para los dos, para Pilar y para Rodri. ¿Está bien? Si yo tengo esta expresión de acá y meto en esta expresión de acá la aceleración, ¿está bien? La meto acá. Supongamos que la aceleración en función de la posición es directamente una constante por la posición. ¿Está bien? Es una función lineal. Es el ejemplo más fácil. Entonces, integrar esa aceleración respecto al tiempo será integrar esto respecto al tiempo. Si esta C es una constante, me va a salir afuera. ¿Está bien? Pero esta X que yo voy a tener acá adentro, esa X es la que me describe la posición en función del tiempo. Si yo tengo eso bajo el efecto de una fuerza que depende de la posición, o sea, la aceleración depende de la posición, justamente esa posición en función del tiempo es la que quiero averiguar. Si yo la quiero averiguar, no la puedo poner explícitamente acá. No la conozco. Entonces, ¿cómo hago para resolver esa integral? ¿Se entiende mi dilema? No entendí, profe. Digo, ponerle que ahora yo, sí, no tengo la aceleración en función del tiempo, como antes. Digo, si yo tenía aceleración en función del tiempo, acá la receta que acabamos de sacar es, bueno, integrá acá ambos miembros y integrás respecto al tiempo la aceleración. ¿Sí? Supongamos entonces que esta aceleración depende de la posición. Y que esa dependencia es una dependencia lineal, es una constante C por X. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, si yo esto lo meto acá arriba y quiero hacer esta integral, integrar esto va a ser la integral entre C y T de C por X, que es la aceleración diferencial de T. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, una pregunta. ¿No tendrías que cambiar el extremo en vez de T, poner algo relacionado con la posición? Bueno, acá tenemos que ver, pero yo acá estoy integrando. ¿Por qué digo T? Porque yo estoy integrando, si acá me aparece diferencial de T, como en esta expresión de acá,
entonces estoy integrando respecto al tiempo. Está bien, ahí entendí. ¿Está bien? Ahora, si estoy integrando respecto del tiempo, ¿esta x es constante o es variable? Variable. Es variable, porque es que me da la posición en función del tiempo. ¿Conozco cómo varía ese x con el tiempo? Creo que no. No. No, justamente es lo que quiero averiguar. Y si no la conozco, entonces, ¿cómo hago esta integral? Puede ser que la aceleración hasta ahora la consideramos constante y eso nos ayudaba, y ahora tenemos que conseguir una aceleración media y trabajar con eso. No, eso es un camino que no vamos a recorrer, ¿está bien? Vamos, porque podemos hacer mejor que eso, digamos. Acá lo que vimos es que si la aceleración es constante, podríamos sacar la expresión de las ecuaciones de movimiento. Si la aceleración dependía del tiempo, que es el ejemplo que vimos en el libro, también podríamos hacer esa integral, que es la que hicimos en el ejemplo del libro. ¿Me seguís hasta acá? Más o menos. No importa. Vamos hasta acá. Pero está claro que si la aceleración depende de la posición y yo quiero usar esta receta de antes, ¿está bien que se entiende que yo me trabo acá y no lo podría resolver? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, se entiende que ahí te trabas. Perfecto. Entonces yo me trabé acá, entonces yo no voy a aplicar esto como si fuera una fórmula. Yo voy a ir de vuelta a la definición. ¿Está bien? ¿Y qué lo voy a hacer? Voy a ir por el camino que me propone Julián acá en el chat. ¿Está bien? Que es ir a una ecuación diferencial. Pero lo que voy a hacer es un cambio de variables. Entonces, imagínate, como me decís ahí, que yo conozco la aceleración que depende de la posición y no depende explícitamente del tiempo, sino que depende explícitamente de la posición. ¿Está bien? Por más que dependa explícitamente de la posición, la definición de aceleración es que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Está bien? Pero yo esta derivada de la velocidad respecto del tiempo, si esta dependencia viniera a través de la posición, yo puedo pensar que esta velocidad depende del tiempo a través de que primero depende de la posición y después depende del tiempo. Es decir, la puedo pensar como una función compuesta. ¿Está bien? ¿Se acuerdan en el CBC o en el análisis cuando componían funciones? Si yo tenía, por ejemplo, b de x de t y tenía que derivar una composición de funciones, ¿se acuerdan? ¿Cómo derivaban? ¿Con la regla de la cadena? Con la regla de la cadena. Era la derivada de afuera evaluada la de adentro por la derivada de la de adentro respecto al tiempo. ¿Está bien? Es decir, si yo pienso que la velocidad depende del tiempo a través de la posición, entonces esta derivada, la derivada de la velocidad respecto al tiempo, la puedo pensar como la derivada de la velocidad respecto de la posición por la derivada de la posición respecto al tiempo. En términos de notación, es como si yo multiplicara y dividiera por el diferencial de x, que es la variable que quiero que me aparezca. Con la ventaja de que la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿quién es? La velocidad. La velocidad. Entonces, si esto lo escribo a partir de esta regla de la cadena, la derivada de la velocidad respecto al tiempo la puedo expresar como la velocidad respecto de la posición por la velocidad. Es decir, la derivada de la velocidad respecto al tiempo la puedo expresar como la velocidad por la derivada de la velocidad respecto a la posición. ¿Y qué es lo que dice acá? Un cambio de variables usando la regla de la cadena. Yo medio que me perdí. Medio que me perdí. Por eso es el nudo de la clase de hoy. ¿Está bien? Si entienden esto,
esto se va a entender un poquito mejor, ¿está bien? Pero repasemos las cosas hasta ahora. Yo hasta ahora cuento con 3 definiciones. La velocidad es la derivada de la posición. La posición, la velocidad, que es la derivada de la posición respecto del tiempo, y la aceleración, que es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Está bien? Es esto que vimos acá, al principio de la clase. La velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, sí. Si la aceleración es constante, vimos que podemos sacar fácilmente las ecuaciones de movimiento. Si la aceleración depende del tiempo, también vimos que podíamos sacar fácilmente las ecuaciones de movimiento. Es el ejemplo que vimos en el libro. ¿Está bien? O sea, hasta ahí está todo en orden. Vayamos un paso más. ¿Está bien? Si la aceleración, en vez de depender explícitamente del tiempo, depende explícitamente de la posición, ¿cómo hacemos para sacar las ecuaciones de movimiento? Bueno, vamos a usar la regla de la cadena que vieron en el CBC, pero de una forma que hasta ahora no la vieron cómo usar. O sea, voy a usar algo que ya vieron, con una notación distinta y con otro objetivo. ¿Está bien? Cuando vos tenías en el CBC la regla de la cadena, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era la regla de la cadena de derivación? Sí. Si yo tenía F', tenía que hacer F', la derivada de g de x, lo habían visto con esta notación, ¿está bien? Tenía que derivar esto. ¿Cómo hacían acá? Haces la derivada de f respecto de x, después la derivada de g. Perdón, la derivada de f respecto de g y después la derivada de g respecto de x. Claro, hacías F', lo que se llamaba G' en g de x, por g' de x, ¿está bien? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Bueno, ahora voy a hacer esto, pero ¿qué pasa si pongo esto en notación de diferencial? Hacer la derivada de esto es hacer la derivada de f respecto de x. ¿Está bien lo que quiero hacer? Hacer f' respecto de g es hacer df a dg. ¿Está bien? Sí. Y ahora tendrías que hacer Por diferencial dg g. a dx. ¿Estamos bien? Sí, perfecto, ahora se entiende más. Ahora comparen Yo esto tengo con una esto. pregunta. Pará, dame un segundo. Ya te Sí, dejo sí. hacer la pregunta, ¿eh? Ahora comparen esto con esto que voy a recuadrar acá en verde. ¿Es lo mismo o es distinto? Es lo mismo. Nada más que cambiar las variables. Cambio las variables. A lo que acá llamo f, acá lo llamo b. A lo que acá llamo x, acá lo llamo t. ¿Lo ven? Sí, se ve, profe. Buenísimo. Escucho la pregunta. Sí, entiendo lo que hiciste ahí, Sí. pero mi duda es, ¿vos podés hacer eso porque sabés que la velocidad es la derivada de la posición en función del tiempo? ¿O solo porque es un truco Yo acá matemático, entre comillas? Esto es un truco matemático cualquiera. Lo que pasa es que cuando la posición en función del tiempo, justamente como la derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad, puedo pasar de acá a acá. Esto lo puedo hacer con cualquier otra variable, si quisiera, digamos. Acá es un truquito matemático. ¿Está bien? Ok, sí, sí, gracias. Catalina me dice, yo no entendí de dónde salió DG. DG salió, por ejemplo, cuando vos tenés, eso lo usabas en análisis para hacer, por ejemplo, la derivada del seno de x al cuadrado. ¿Está bien? ¿Cómo derivas del seno de x al cuadrado? Te pregunto, Catalina. Sí, sí, eso lo sé, haces primero la derivada del seno, que es
Seno. Como si ese x al cuadrado fuera una sola variable, fuera una sola letra. Claro, claro. Como si fuera x. O lo llamás el seno de y. ¿Está bien? O sea, Sí. lo que tenés adentro del seno es ese g de x. Perdón, y una pregunta. Sí. Como AX, o sea, A explícitamente compuesto en X. A depende de x. Eso es lo que estoy poniendo. Claro. O sea, A sería como DF, pero X sería como DG. Por eso pusiste DB, pero respecto de DX. A es la y no función de compuesta f de g de x. Vamos a hacerlo con un ejemplito acá, como le dije acá a... A ver si puedo dibujar en la pantalla. Ver opciones. Anotar. Acá. O sea, yo tengo esto. Sí, qué bueno, buenísimo, me encantó esto. Perdón, hay un poco de ruido, no sé si se escucha en mi casa. Bueno. Te escuchamos perfecto. Sí, sí, se escucha. Esto sería BDT. Sí. Y esto sería... Eso es B. Eso ¿Y no eso sé es lo que B? es. No. Claro, esto que está acá. BDT es B, sacale el B. El T. Sí, perdón. A ver. De X a de T es la velocidad. Sí. Y esto no sé, es la derivada de la velocidad respecto a la posición, no sé qué es todavía. Por eso acá me queda de B a de X por B. ¿Y esto sería la aceleración? A ver, No, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Esto sería aceleración. todo Fíjate esto que es la aceleración. todo, exactamente. Fíjate que la aceleración me queda como B por dB a dx. Ujú. Claro, esto es lo que me confunde, porque ¿cómo pasamos de esto a esto? Pero es lo mismo. Claro, porque esto se cancela. Claro, exactamente. Sí, o sea, es un truco, pero no me terminé de cerrar como lo sacaste. No, porque esta es la primera vez, por eso yo le decía, esta es la primera vez, es la parte más difícil de la clase, porque es toparse con algo que es un poco nuevo, digamos, pero Claro, es yo una no pretendo que intuición todos que... lo entiendan ahora de una, sino que lo piensen en este contexto. Si lo piensan en el contexto de composición de funciones, ustedes lo van a entender perfectamente. ¿Está bien? Porque es algo que vieron, pero denle tiempo. ¿Está bien? Necesito que le den un poco de tiempo. Perfecto. Confíen en mí que esto les va a salir bien. Entonces, si yo voy ahora, en el ejemplo de, que me decía Catalina, imagínate que yo acá tengo seno, lo voy a poner así, de x al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, creo que ya entendí de dónde venía mi confusión, y es que, nada, ignoré que esa DF que estabas poniendo vos, también adentro tenía la G, y yo dije, no, Claro. sí, eso como que me comí la G ahí y digo, bueno, no sé de dónde salía, listo, creo que ya lo entendí. Dale, entonces hagamos así. Sigo para adelante para poder ir redondeando la clase y después lo vemos, me lo preguntan por el foro, lo vemos en la clase que viene, ¿está bien? Entonces, si la aceleración, hago este cambio de variables, la aceleración la puedo expresar, en vez de como dB a dt, la puedo expresar como b por dB a dx. Y si yo puedo expresar esto de esta manera, entonces ahora sí puedo integrar. ¿Cómo voy a integrar? Paso multiplicando el diferencial de x para la izquierda e integro a ambos lados de esta expresión. Como a la izquierda estoy integrando, tengo un diferencial x, me dice que estoy integrando respecto de x. Entonces voy a integrar entre una posición x0, que es mi posición de referencia, y entre una posición x cualquiera. Y a la derecha estoy integrando respecto a la velocidad. Entonces voy a integrar entre una velocidad v sub 0, pero que no es cualquier velocidad. Es la velocidad que tiene el móvil en la posición x0. Y una velocidad cualquiera, pero que no es cualquiera, sino que es la velocidad que tiene el móvil en la posición x. ¿Está bien? Si yo ahora
espejo esta relación, o sea, integro lo de la derecha y lo pongo a la izquierda, fíjese que la integral de b diferencial b es la integral de x diferencial x, esto me da b cuadrado sobre 2, que si lo evalúo en los extremos usando la regla de Barrow, me da 1/2 de b cuadrado menos b0 cuadrado. Y esto va a ser igual a la integral de x, entre x0 y x de la aceleración. Si yo conozco cómo depende esta aceleración en función de la posición, voy a poder sacar. En el caso de los problemas con resorte, esto va a ser una función lineal de la posición, les va a ser una constante por x, y esto me va a quedar, si la aceleración es c por x, me va a quedar esta relación que no me da la velocidad en función del tiempo, pero me da la velocidad en función de la posición. Y esto vamos a ver que nos va a ser muy útil más adelante cuando veamos energía. ¿Está bien? Pero ya nos empezamos a meter en este mundo que nos va a resultar muy útil para lo que veamos después. ¿Me siguen más o menos? Perdón, yo me perdí antes de que llegues al final. Sí. Decime. Donde dice 1/2 de, entre paréntesis, velocidad al cuadrado. Arriba. Menos b0 cuadrado. Justo Ok. arriba de ese. Acá arriba, esto acá. Ahí sí. Esto de acá es esto. Claro, ahí lo que hiciste es que... Hice la integral de la derecha y la puse a la izquierda. Claro. Claro, esto estaba como a la 1, Claro. le subió 2, y después como está en bx y bx0, eso acá, y el 2 después lo bajo acá. Exacto. Es Si eso. vos tuvieras que integrar x diferencial de x, la integral de x, ¿cuánto te da, Juan? X al cuadrado. X al cuadrado sobre 2. Claro, sí, sí. ¿Está bien? Entonces yo tengo la integral de b, diferencial de b, lo que me da es b cuadrado sobre 2. Ah, perfecto. Como tengo una integral definida, esa integral lo evalúo en los extremos y me da esto que está acá. Que es lo que decía Emma. Ahí muy bien anotándome el papel. Ah, perdón, Perfecto, perdón. sí. Me encantó, no, está buenísimo. No conocía esa función, me encanta. Lo hace súper interactivo, digamos. Me encanta. Así que no te reprimas, todo lo contrario. Más opciones de Zoom. Buenísimo. Pablo, te hago una pregunta. Decime. El punto donde te había marcado recién, ¿no tendría que Sí. tener una X también? ¿O no? No, porque yo estoy integrando a la izquierda, esto de acá lo estoy integrando en la velocidad. Está bien, yo podría decir que esta vez una b de x. También puedo, acá, cuando pongo las cosas entre paréntesis, abuso un poquito la notación, ¿está bien? Pero yo esta dependencia la puedo poner explícita o no explícita. Ok, gracias. Bueno, más o menos, ¿lo vamos siguiendo? Sí, sí. Muy bien. Entonces acá, la clase de hoy la termino con este ejemplo. Supongamos, vamos un paso más, y no me dan la aceleración en función del tiempo, me dan la aceleración en función de la velocidad. Me dice que la aceleración es menos k por b cuadrado. Y me dan las condiciones iniciales. ¿Yo puedo sacar las ecuaciones de movimiento en este caso? Bueno, la respuesta es que sí. Pero acuérdense que siempre que quiero sacar las ecuaciones de movimiento, tengo que empezar por la mismísima definición. ¿Y cuál es la definición? Que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Como acá, la derivada de la velocidad respecto del tiempo es directamente menos k por b cuadrado, ¿está bien? Yo acá no tengo que hacer ningún cambio de variables. Yo tengo que hacer, ver cómo hago esta integral. Y esta integral, como me dijeron de acá, esta ecuación que está acá, que yo la terminé integrando, es una ecuación diferencial. Ustedes vieron algo de ecuaciones diferenciales en el CBC, ¿no es cierto? En Mate 1. En Mate 1. Va para mi programa al menos.
Perfecto. Y bueno, igual no importa, digamos, yo les cuento. Una ecuación diferencial es una ecuación cuya solución no es un número algebraico, sino es una función. O sea, una ecuación diferencial es una ecuación que involucra a una función y sus derivadas, y que su solución es una función. Eso es una ecuación diferencial. Cuando yo tengo esta integral, esta ecuación, yo tengo una ecuación y yo quiero saber cuánto vale la función velocidad en función del tiempo. Y para sacar la velocidad en función del tiempo, yo tengo una ecuación que me vincula la velocidad y la derivada de la velocidad. En este ejemplo es muy sencillo. Resolver esta ecuación cuando yo tengo apenas dos variables es hacer lo que se llama separación de variables. Es decir, pongo todo lo que tiene una variable de un lado y todo lo que tiene la otra variable del otro. Por ejemplo, todo lo que tiene velocidad lo meto de la izquierda, todo lo que tiene tiempo lo meto de la derecha. Es decir, este b cuadrado lo paso dividiendo y este diferencial de t lo paso multiplicando. Y luego integro a izquierda y a derecha. ¿Está bien? Y cuando integro, a izquierda, como estoy integrando respecto de la velocidad, me queda entre b0 y b, y a derecha, como estoy integrando respecto del tiempo, integro entre 0 y t. La integral de la izquierda es una integral directa, es menos 1 sobre b, que lo evalúo según las reglas de Barrow, y la integral de la derecha también, es simplemente la integral diferencial de t, es t que lo evalúo, y me queda, si yo despejo de acá, este despejo no lo hice explícito, lo puedo hacer un poco, con un poco más de detalle para la clase que viene, saco la velocidad en función del tiempo y me queda que si esta es la aceleración, esta es la velocidad en función del tiempo. ¿Está bien? Sé que estoy yendo un poquito rápido, porque quiero terminar la clase ahora para dejarle tiempo a que empiece la práctica a horario. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer una cosa. Con lo que vimos acá, tienen todos los elementos para empezar a mirar esto. Mírenlo, cualquier duda me la preguntan, o por el foro, o la charlamos en la clase que viene un ratito antes de las 9. ¿Está bien? Empezamos la clase esta repasando un poquito lo que vimos hoy. ¿Les parece? Sí, genial. Sí, dale. Pero traten de repasar esto así, lo que no entienden hoy me lo pueden preguntar la clase que viene, ya sea a partir de las 8:30, que es cuando yo me conecto, o al principio de la clase cuando hacemos un repasito corto de todo esto, ¿está bien? Voy a parar de compartir acá. Si tienen alguna pregunta corta, la escucho, y si no, dejamos esto para la clase que viene. No, yo por ahora no. No sé los demás. Gracias por la clase, profe. Bueno, no, gracias a ustedes, y nos vemos entonces el martes de la semana que viene. Acuérdense, empezamos temprano, yo 8:30 estoy conectado, así que si alguien quiere repasar esto que vimos, podemos repasar ahí. Si no, hacemos un repasito al principio de la clase, y cualquier duda, me le ponen en el foro, pueden sacar una foto, pueden poner lo que sea, usemos el foro que nos va a ser cómodo para todos. Bueno, que tengan buena práctica y buen fin de chicos y chicas. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias, profe. Chao. Chao.